Claudia López en el chat que los escucho. Bueno, gracias, Claudia. Acá nosotros leímos, como siempre, quien quiera aportar algo lo puede hacer. Eh, Leímos el capítulo anterior, el capítulo 3 donde básicamente hablaba del párrafo 1, donde los alcohólicos, los 100 primeros alcohólicos recuperados en este libro decían, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Y es lo que más que nada se refería en el capítulo 3. Hermoso, capítulo 3. Y ahora el capítulo que viene, nosotros los agnósticos, se refiere a nuestra relación con Dios. Y tiene mucho que ver con, si bien pasa por distintos temas y va para un paso y vuelve, eh, tiene que ver con el párrafo 2 y con el párrafo 3. Paso 2 y paso 3. Y el paso 2 dice, otra vez los 100 primeros alcohólicos recuperados, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. No importa si soy agnóstico, no importa si soy ateo, no importa si soy católico, protestante, evangelista, no importa. Pero nosotros lo que creemos es que solamente un poder superior nos podía devolver el sano juicio. Solamente eso. Y el párrafo 3 habla de la entrega total. Decidimos, decidimos, a partir de la admisión de que estoy enfermo y de que no tengo otra salida, pues mi relación con ese poder superior o la muerte. Son las dos alternativas que ellos veían. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Cada uno de nosotros concibe un Dios según sus creencias. Entonces, no importa el Dios ese que concebiste, que todavía está en tu mente, pero decidimos entregarle nuestras vidas y nuestra voluntad a Él. Porque justamente descubrieron que eso era lo único que los podía sacar de ese estado. Así que por ahí más o Perdón, menos. Rubén, es que yo no te estoy escuchando muy bien. ¿Te puedes hacerlo si los demás te entienden? Ah, ya me Sí, más o parecía que tenía, me parece que es tuyo el problema, Elida. A ver, yo habla ahora. tampoco lo escucho muy bien, ¿eh? Ah, yo lo escucho bien. No sé si será el Bueno, celular. Yo lo no escucho sé, bien. puede ser que tenga que hablar un poco más alto y más cerca, pero eh, no Ahí sé. está un poco mejor. Sí, pues ya que han hecho una pausa, me gustaría asociar esto con el curso de los milagros, ¿no? El curso de los milagros nos habla del ego, del amor. Entonces, si yo dejo que el ego me tome, estoy ahí, perdida. Ahora, si yo realmente me entrego al amor de Cristo, humildemente, voy a tener paz. Pero para eso, en el caso mío, requiere una disciplina y una fuerza de voluntad muy grande. Solo por hoy, ¿no? Justamente, yo creo que esto que decís de que requiere una disciplina, requiere una entrega, requiere un entrenamiento, nos pasa a todos, no creo que te pasa a vos, ¿no? Y por eso solo por hoy. La mente loquita como la nuestra o como la de cualquier adicto, es una mente que reacciona, que dispara, que quiere tener todo bajo control, que está acá, pero quiere saber lo que va a pasar dentro de una semana, un mes, un año. Y, y si es indisciplinada hoy, imagínate cuando piensa, o nosotros sabemos bien cómo es de indisciplinada cuando piensa en un tiempo futuro mayor. Entonces,
¿sí? Es lo que nos pasa a todos. ¿sí? Y yo siempre digo, este programa la verdad es una sola. Después le ponemos después tiene formas del curso de milagros, distintas formas. Y, y cada una de esas formas encaja con cada uno de nosotros. Entonces, esta es una forma más, pero los 12 pasos es una forma muy aterrizada de mostrarnos la verdad, ¿sí? De mostrarnos el perdón. O sea, el perdón que enseña Jesús en el curso de milagros es una forma de perdón. Pero, mm, tiene que haber más, tiene que haber más. Bueno, creo que esta es otra. A partir del cuarto paso, a partir de la ayuda del hermano, a partir de la entrega total de cada uno desde su mente a ese poder superior. Entonces, por supuesto que es lo mismo. Tal vez por ahí desde distintas perspectivas, viéndolo de distintos lugares a esa verdad, sí, sí. Pero en definitiva, eh, todo apunta al regreso a casa, poniéndolo en palabras. Sí. Hay un curso, hay un programa muy lindo que se llama Una Salida, que se había hecho en Wisconsin, principalmente porque principalmente trabajaban con las personas que estaban privadas de libertad y trabajaban con la Biblia, el curso de milagros y el programa de los 12 pasos. Y es un programa muy interesante que ellos llevaban a la práctica. Y bueno, precisamente creo que tiene que ver con esto que decías vos, Mari, de que es lo mismo o que se pueden combinar y trabajar juntos. Bueno, empezamos a leer, ¿les parece? Vamos. Silvia, no sé si vas a leer, si tenés el libro, por ahí lo podés compartir, Juki, vos. Sí, sí puedo leer. Ah, bueno, bárbaro. Vamos a leer el capítulo 4 hoy. ¿Quiere que lo comparta? No, sí lo tengo aquí. Bueno, ¿Desea que comience? Vivian, ¿Cómo? ¿cómo estás vos con el libro? Sí, sí, el capítulo cuarto sí, sí lo tengo acá. Listo. Bueno, empecemos entonces. ¿Quién quiere empezar a leer? Vivian ahí, que estás agazapada como para leer. Bueno, sí, capítulo 4. Nosotros los agnósticos. Vamos, Vivian, perdona, vamos a leer un poco cada uno, así vamos cambiando. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, capítulo 4, nosotros los agnósticos. En los capítulos anteriores has aprendido algo sobre el alcoholismo. Nuestro deseo es que hayamos establecido con claridad la diferencia entre el alcohólico y el que no lo es. Si cuando deseándolo sinceramente te das cuenta de que no puedes dejarlo del todo, o si cuando bebes tienes poco control de la cantidad que tomas, probablemente eres alcohólico. Si este es el caso, tú puedes estar sufriendo de una enfermedad que solo una experiencia espiritual puede vencer. Perdón, tengamos en mente los dos pasos esos que están en el chat. Sí, los dos pasos. Sí, sí. Continúo, entonces. A, perdón, a aquel que se le considera ateo o agnóstico, tal experiencia le parece imposible, pero seguir siendo como es, pero seguir siendo como es significa el desastre, especialmente si es un alcohólico del tipo que no tiene remedio. No siempre es fácil enfrentarse a la alternativa de estar condenado a una muerte por alcoholismo o vivir sobre una base espiritual. Pero no es tan difícil. Casi la mitad de los miembros de nuestra agrupación original eran exactamente de ese tipo. Perdona, Vivian, porque veo que entraron
entraron otras personas, Nina, Jorge, Merce. Sí, ya Eh, no- vamos en el tercer párrafo del capítulo 4, si querés leerlo otra vez ahí. Tercer párrafo del Sí, pero no capítulo es tan 4. difícil. Ah, pero no es tan difícil. Casi la mitad, bueno, tenía que ser, no siempre es fácil enfrentarse a la alternativa de estar condenado a una muerte por alcoholismo o vivir sobre una base espiritual, pero no es tan difícil. Casi la mitad de los miembros de nuestra agrupación original eran exactamente de ese tipo. Al principio, algunos de nosotros tratamos de eludir el tema, esperando con toda esperanza de que no fuéramos realmente alcohólicos. Pero después de algún tiempo, tuvimos que enfrentarnos al hecho de que teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida, o si no, atenernos a las consecuencias. Tal vez este sea tu caso, pero alégrate. Casi la mitad de nosotros nos considerábamos ateos o agnósticos. Nuestra experiencia demuestra que no debes sentirte desconcertado. Si un mero código de moral o una mejor filosofía de la vida fueran suficientes para superar el alcoholismo, muchos de nosotros ya nos hubiéramos recuperado desde hace largo tiempo. Pero descubrimos que tales códigos y filosofías no nos salvaban, por mucho que lo intentáramos. Podíamos desear ser morales, podíamos desear ser confortados filosóficamente. En realidad podíamos desear todo esto con todas nuestras fuerzas, pero el poder necesario no estaba ahí. Nuestros recursos humanos bajo el mando de nuestra voluntad no eran suficientes. Fallaban completamente. ¿Digo? Falta de poder. ¿Qué otro quiere leer? Si algún otro quiere leer. A ver, Leo. Vamos. Falta de poder. Ese era nuestro dilema. Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir y tenía que ser un poder superior a nosotros mismos, obviamente. Pero ¿dónde y cómo íbamos a encontrar ese poder? Pues Perdón, bien, perdón. En este último párrafo que leyó Vivian y este primer párrafo que leyó Silvia, ¿cuántas veces está la palabra poder? ¿Mm? Y, y dice que, en primer lugar, dice que el poder necesario no está ni en la moral ni en lo filosófico. Dice. No lo vamos a encontrar ni en un mero código moral o una mejor filosofía. Ahí no está el poder. Y acuérdense cuando en la opinión del médico leímos del poder, del deseo imperioso. Eh, la palabra imperio tiene que ver con la palabra, tiene que ver como sinónimo de mandar, ¿sí? de tener el poder. Ese es lo que quiere decir imperio. Y por eso habla de un deseo imperioso. Es el deseo que nos manda, que nos dirige, que, que, que tiene el control de nosotros. Ese deseo imperioso de beber, en este caso. Entonces ahora lo que, ellos se dieron cuenta, de ellos, estos 100 primeros alcohólicos recuperados, lo que se dieron cuenta es que necesitaban un poder para contrarrestar a ese deseo imperioso, que tenía el poder de mandar en mi mente, en la mente del enfermo. Entonces por eso acá usa tantas veces la palabra poder. Falta de poder. Ese era nuestro dilema. Ellos se dieron cuenta de eso. Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir para contrarrestar el deseo imperioso que habla el doctor allá en la opinión del médico. Y tenía que ser un poder superior a nosotros mismos. Ese punto es clave, sobre todo en estos 3 primeros pasos.
Si alguien quiere decir algo, los chicos mexicanos que hoy vinieron ahí, que los tengo al lado. Bueno, Silvia, adelante. Se fue. Dice, pero ¿dónde y cómo íbamos a encontrar ese poder? Pues bien, eso es exactamente de lo que trata este libro. Su objetivo principal es ayudarte a encontrar un poder superior a ti mismo que resuelva tu problema. Eso quiere decir que hemos escrito un libro que creemos que es espiritual, así como también moral. Y quiere decir, desde luego, que vamos a hablar acerca de Dios. Aquí surge la dificultad con los agnósticos. Muchas veces hablamos con un nuevo individuo y vemos despertarse sus esperanzas a medida que discutimos sus problemas alcohólicos y que le explicamos de nuestra agrupación. Pero frunce el ceño cuando hablamos de asuntos espirituales, especialmente cuando mencionamos a Dios, porque hemos reabierto un tema que nuestro hombre creía haber evadido hábilmente o completamente ignorado. Sabemos cómo él se siente. Hemos compartido sus sinceros prejuicios y dudas. Algunos de nosotros hemos sido apasionadamente antirreligiosos. Para otros, la palabra Dios traía una idea particular de él, con la que alguien había tratado de impresionarlos en su niñez. Tal vez rechazamos este concepto particular porque nos parecía inadecuado. Quizá imaginábamos que con ese rechazo habíamos abandonado por completo la idea de Dios. Nos molestaba la idea de la fe y la dependencia de un poder ajeno era, en cierta forma, débil e incluso cobarde. Veíamos con profundo escepticismo a este mundo de individuos en guerra, de sistemas teológicos en pugna y de calamidades inexplicables. Mirábamos con recelo a muchos que decían ser piadosos. ¿Cómo podía un ser supremo tener algo que ver con todo esto? Y de todos modos, ¿quién podía comprender a un ser supremo? Sin embargo, en otros momentos, al sentir el encanto de una noche estrellada, pensábamos, ¿quién pues hizo todo esto? Había un momento de admiración y de asombro, pero era fugaz y pronto pasaba. Sí, nosotros los agnósticos hemos tenido esos pensamientos y experiencias. Nos apresuramos en asegurártelo. Nos dimos cuenta de que tan pronto como pudimos hacer a un lado el prejuicio y manifestar siquiera la voluntad de creer en un poder superior a nosotros mismos, comenzamos a obtener resultados, aunque le fuera imposible a cualquiera de nosotros definir o comprender cabalmente a ese poder que es Dios. Gracias. Bien. Ya. Ahí está el tal como lo concebimos. ¿Mm? No importa cómo lo concebimos, lo que ellos se dieron cuenta es que eh, mm, ese poder tenía poder, es lo que se dieron cuenta ellos. ¿Mm? Ese poder tenía poder, era un poder superior. ¿Y quién no tuvo en este último párrafo que leyó Silvia, quién no tuvo quién nos hizo todas esas preguntas? ¿Mm? Respecto a Dios, respecto a que este programa tan santurrón, tan espiritual, no sé, eh, no son sinónimos, pero bueno, siempre algún cuestionamiento. Y, y hasta acá creo que alguna vez surgió esa pregunta al principio. Jorge, ¿querés leer? Claro, dice, para gran consuelo nuestro, descubrimos que no necesitábamos tomar en cuenta el concepto de cualquier otro, dice, para gran consuelo nuestro, descubrimos que no necesitábamos tomar en cuenta el concepto de cualquier otro que tuviera de Dios. Nuestro propio concepto, por muy inadecuado que fuese, era suficiente para acercarnos
y efectuar un contacto con Él. Tan pronto como admitimos la posible existencia de una inteligencia creadora, de un espíritu del universo, como una razón fundamental de todas las cosas, empezamos a estar poseídos de un nuevo sentido de poder y dirección, con tal de que diéramos otros pasos sencillos. Encontramos que Dios no impone condiciones muy difíciles a quienes le buscan. Para nosotros, el reino del Espíritu es amplio, espacioso, siempre inclusivo, nunca exclusivo o prohibitivo, para aquellos que lo buscan con sinceridad. Nosotros creemos que está abierto a todos los seres humanos. Por consiguiente, cuando te hablamos de Dios, nos referimos a tu propio concepto de Dios. Esto se aplica también a otras expresiones espirituales que puedes encontrar en este libro. No dejes que ningún prejuicio que puedas tener en contra de los términos espirituales te impida preguntarte a ti mismo lo que significa para ti. Al principio, esto era todo lo que necesitábamos para comenzar el desarrollo espiritual. Para efectuar nuestra primera relación consciente con Dios tal como lo concebíamos, después nos encontrábamos aceptando muchas cosas que entonces parecían inaccesibles. Eso era ya un adelanto. Pero si queríamos progresar, teníamos que empezar por alguna parte. Por lo tanto, usamos nuestro propio concepto a pesar de lo limitado que fuese. Ahí fíjense que no importa lo que pienses de Dios, no importa cuál sea el Dios que vos mismo concebiste. Simplemente confía en que eso tiene poder. Eso tiene poder para buscar el apoyo en otra cosa, aunque esté errada esa otra cosa, de dónde lo buscaste hasta ahora. Ese pequeño cambio ya era mucho. Y fíjense que dice, Dios no impone condiciones muy difíciles a quienes le buscan. Pero arranquemos. Dice, arranquemos. Sí, perdón. Está bien, Rubén. Continúo. Vámonos. Dice, solamente necesitábamos hacernos una breve pregunta. ¿Creo ahora o estoy dispuesto a creer siquiera que hay un poder superior a mí mismo? Tan pronto como una persona pueda decir que cree que está dispuesta a creer, podemos asegurarte enfáticamente que ya va por buen camino. Repetidamente se ha comprobado entre nosotros que sobre esta primera piedra puede edificarse una maravillosa y efectiva estructura espiritual. ¿Continúo? ¿Algún otro quiere leer? Mari, Yo no tengo problema. vamos. Esa fue una gran noticia para nosotros, porque habíamos supuesto que no podíamos hacer uso de principios espirituales a menos que aceptáramos muchas cosas sobre la fe que parecían difíciles de creer. Cuando nos presentaban enfoques espirituales, ¿cuántas veces dijimos? 2 puntos. Yo quisiera tener la fe que tiene esa persona. Estoy seguro de que me daría resultado si creyera como ella cree. Pero no puedo aceptar como una verdad segura muchos artículos de fe que son tan claros para ella. Así que fue reconfortante aprender que podíamos empezar en un nivel más sencillo. Además de una aparente incapacidad para aceptar muchas cosas por fe, frecuentemente nos encontrábamos limitados por la obstinación, la sensibilidad y los prejuicios irracionales.
Muchos de nosotros hemos sido tan susceptibles que hasta la referencia casual a cosas espirituales nos hacían crespar de antagonismo. Esta manera de pensar tuvo que ser abandonada. Aunque algunos de nosotros nos resistimos, no encontramos muy difícil desechar tales sentimientos. Viéndonos frente a la destrucción alcohólica, pronto nos volvimos tan receptivos con los asuntos espirituales como habíamos tratado de serlo con otras cuestiones. En este aspecto, el alcohol fue un instrumento efectivo de persuasión. Finalmente, a base de golpes, nos hizo entrar en razón. A veces resultaba un proceso tedioso. No le deseamos a nadie que mantenga sus prejuicios tanto tiempo como algunos de nosotros. Puede ser que el lector todavía se pregunte por qué debe creer en un poder superior al mismo. Creemos que hay buenas razones para ello. Vamos a examinar algunas. El individuo práctico de hoy en día da mucha importancia a los hechos y a los resultados. A pesar de eso, en el siglo XX se aceptan fácilmente teorías de todas clases, siempre que estén sólidamente basadas en hechos. Tenemos numerosas teorías acerca de la electricidad, por ejemplo. Todos creen en ellas sin un reproche ni una duda. ¿Por qué esta fácil aceptación? Sencillamente porque es imposible explicar lo que vemos, sentimos, dirigimos y usamos sin una suposición razonable como punto de partida. En la actualidad, todos creen en docenas de suposiciones de las que hay buena evidencia, pero ningún testimonio visual perfecto. Y ¿no demuestra la ciencia que el testimonio visual es el más inseguro? Constantemente se está demostrando, a medida que se va estudiando el mundo material, que las apariencias externas no son de ninguna manera la realidad interior. Ilustraremos esto. La prosaica viga de acero es una mesa de electrones girando. Una masa. Es una masa de electrones girando uno alrededor del otro a una velocidad increíble. Estos cuerpos insignificantes son gobernados por leyes precisas, y estas leyes son válidas en todo el mundo material. La ciencia nos dice que así es. No tenemos ninguna razón para dudarlo. Pero cuando se sugiere la perfectamente lógica suposición de que detrás del mundo material, tal como lo vemos, hay una inteligencia todopoderosa, dirigente y creadora, ahí mismo salta a la superficie nuestra perversa vanidad y laboriosamente nos dedicamos a convencernos de que no es así. Leemos libros atiborrados de pedante erudición y nos enfrascamos en discusiones pomposas, pensando que no necesitamos de ningún Dios para explicar, Dios para explicarnos eso, para explicarnos o comprender este universo. Si fuesen ciertas nuestras pretensiones, resultaría de ellas que la vida se originó de la nada, que no tiene ningún significado y que va hacia la nada. Ahí cedo la palabra. ¿Quién quiere decir? Yo puedo seguir. Bueno, o alguien que no leyó quiere leer. También puedo leer después.
Bueno, dale, Elida. ¿Quién lee entonces? Vos. Bueno, nosotros los que recorrimos este ambiguo camino, te suplicamos que hagas a un lado los prejuicios, incluso aquellos en contra de la religión organizada. Hemos aprendido que cualesquiera que sean las debilidades humanas de los distintos credos, esos credos han proporcionado un propósito y una dirección a millones de seres. La gente de fe tiene una idea lógica del propósito de la vida. En realidad, no teníamos absolutamente ningún concepto razonable. Nos divertíamos criticando cínicamente las creencias y prácticas espirituales en vez de observar que la gente de todas las razas, colores y credos estaban demostrando un grado de estabilidad, felicidad y utilidad que nosotros mismos debíamos haber buscado. En vez de hacerlo, mirábamos los defectos humanos de estas personas y a veces nos basábamos en sus faltas individuales para condenarlas a todas. Hablábamos de intolerancia, mientras que nosotros mismos éramos intolerantes. Se nos escapaba la belleza y la realidad del bosque porque nos distraía la fealdad de algunos de sus árboles. Nunca escuchamos con imparcialidad las cosas relativas a la parte espiritual de la vida. En nuestras historias individuales puede encontrarse una amplia variación en la forma en que cada uno de los relatores enfoca y concibe a un poder que es superior a él mismo. El que estemos de acuerdo o no con determinado enfoque o concepto parece que tiene poca importancia. La experiencia nos ha enseñado que para nuestro propósito, estos son asuntos acerca de los cuales no necesitamos preocuparnos. Son asuntos que cada individuo resuelve por sí mismo. Sin embargo, hay un asunto en el que estos hombres y mujeres están sorprendentemente de acuerdo. Cada uno de ellos ha encontrado un poder superior a sí mismo y ha creído en él. Leo otra vez, Elida. Logrado. Leo otra vez el comienzo del párrafo. Sin embargo, hay un asunto en el que estos hombres y mujeres están sorprendentemente de acuerdo. Cada uno de ellos ha encontrado un poder superior a sí mismo y ha creído en él. Este poder ha logrado en cada caso lo milagroso, lo humanamente imposible. Como lo ha expresado un célebre estadista americano, veamos el expediente. He aquí a miles de hombres y mujeres con experiencia de la vida, ciertamente. Declaran categóricamente que desde que empezaron a creer en un poder superior a ellos mismos, a tener cierta actitud hacia ese poder y hacer ciertas cosas sencillas, ha habido un cambio revolucionario en su manera de pensar y de vivir. Ante el derrumbamiento y desesperación, ante el fracaso completo de sus recursos humanos, encontraron que un poder nuevo, una paz, una felicidad y un sentido de dirección afluía en ellos. Esto les sucedió poco después de haber cumplido de todo corazón con unos cuantos sencillos requisitos. Antes confundidos y desconcertados por la aparente futilidad de su existencia, demuestran las razones subyacentes por las que les resultaba difícil la vida. Dejando a un lado la cuestión de la bebida, cuentan por qué la vida les resultaba tan insatisfactoria. Demuestran cómo se produjo el cambio en ellos. Cuando muchos cientos de personas puedan decir que el conocimiento consciente de la presencia de Dios es hoy el hecho más importante de sus vidas, están presentando una poderosa razón por la que uno debe tener fe. Este mundo nuestro ha realizado en un siglo más progresos materiales que en todos los miles de años anteriores. Casi todos conocen la razón. Los investigadores de la historia antigua nos dicen que la inteligencia de los hombres de entonces era igual a la de la actualidad,
A pesar de eso, en la antigüedad era penosamente lento el progreso material. El espíritu moderno de indagación, investigación e inventiva científica era casi desconocido. En el dominio de lo material, la mente del hombre estaba encadenada por la superstición, la tradición y toda clase de obsesiones. Algunos de los contemporáneos de Colón consideraban como algo absurdo el que la Tierra fuera redonda. Otros estuvieron a punto de dar muerte a Galileo por sus herejías astronómicas. ¿Sigo? Bueno, parece que sí. Nosotros nos preguntamos lo siguiente. ¿No somos tan irrazonables y estamos tan predispuestos en contra del dominio del espíritu como lo estaban los antiguos respecto al dominio de lo material? Aún en el presente siglo, los periódicos americanos tuvieron miedo de publicar el relato del primer vuelo aventuroso que los hermanos Wright hicieron en Kitty Hawk. ¿No habían fracasado todos los intentos de volar? ¿No se había hundido en el río Potomac la máquina voladora del profesor Langley? ¿No era cierto que los más grandes matemáticos habían comprobado que el hombre no podría volar nunca? ¿No había dicho la gente que Dios había reservado ese privilegio para los pájaros? Solamente 30 años después, la conquista del aire era historia antigua y los viajes en avión estaban en pleno apogeo. Pero en la mayoría de los terrenos, nuestra generación ha presenciado una completa liberación de nuestra manera de pensar. Si se le enseña a cualquier estibador un periódico en el que se informe un proyecto para llegar a la luna en un cohete, exclamará: apuesto que lo harán, y pronto. ¿No se caracteriza nuestra época por la facilidad con que se cambian viejas ideas por nuevas, con que desechamos una teoría o un aparato que ya no sirve por otros que sí sirven? Tuvimos que Sigo yo, preguntarnos... Elías, si querés. Sigo yo, si querés. Tuvimos que preguntarnos por qué no aplicábamos a nuestros problemas humanos esa actitud para cambiar nuestro punto de vista. Teníamos dificultades en nuestras relaciones interpersonales. No podíamos controlar nuestra naturaleza emocional. Éramos presa de la angustia y de la depresión. No encontrábamos un medio de vida. Teníamos la sensación de ser inútiles. Estábamos llenos de temores. Éramos infelices. Parecía que no podíamos servirle para nada a los demás. ¿No era más importante la solución básica de estos tormentos que la posibilidad de ver la noticia de un viaje a la luna? Desde luego que lo era. Cuando vimos a otros resolver sus problemas mediante una confianza sencilla en el espíritu del universo, tuvimos que dejar de dudar en el poder de Dios. Nuestras ideas no servían, pero la idea Dios sí. La casi infantil fe de los hermanos Wright en que podían construir un aparato que volara fue el principal móvil de su realización. Sin eso, nada hubiera pasado. Los que éramos agnósticos y ateos, nos estuvimos aferrando a la idea de que la autosuficiencia resolvería nuestros problemas. Cuando otros demostraron que la dependencia de Dios les daba resultados, empezamos a sentirnos como aquellos que insistieron en que los hermanos Wright nunca volarían. La lógica es una gran cosa. Nos gustaba. Todavía nos gusta. No se nos dio por casualidad la facultad de razonar, de examinar la evidencia de nuestros sentidos y de llegar a conclusiones. Este es uno de los atributos magníficos del ser humano. Los que nos inclinamos al agnosticismo, no nos sentiríamos, satisfechos con una proposición que no se preste a ser abordada o interpretada razonablemente. De ahí que nos esforcemos tanto por explicar por qué creemos que nuestra fe actual es razonable,
¿Por qué pensamos que es más sensato y lógico creer que no creer? ¿Por qué decimos que nuestra antigua manera de pensar era débil y exageradamente sentimental? Cuando, llenos de duda, levantábamos las manos diciendo, no sabemos. Nina, ¿querés leer? Estás en silencio. Gracias. Sí, cuando nos volvimos alcohólicos, aplastados por una crisis que nosotros mismos nos habíamos impuesto y que no podíamos posponer o evadir, tuvimos que encarar sin ningún temor el dilema de que Dios lo es todo, o de otra manera, Él no es nada. Dios es o no es. ¿Qué íbamos a escoger? Llegados a este punto, nos encontramos cara a cara con la cuestión de la fe. No pudimos evadir el asunto. Algunos de nosotros ya habíamos andado un buen trecho sobre el puente de la razón, con rumbo a la deseada ribera de la fe. El delineamiento y la promesa de la nueva tierra habían dado brillo a nuestros ojos fatigados y nuestro valor a nuestros postrados espíritus. Manos amistosas se habían tendido para darnos la bienvenida. Estábamos agradecidos de que la razón nos hubiera llevado tan lejos, pero de cualquier manera no podíamos bajar a la tierra. Quizás en la última milla estábamos apoyándonos demasiado en la razón y no queríamos perder nuestro apoyo. Eso era natural, pero pensémoslo con un poco más de detenimiento. ¿No habríamos sido conducidos sin saberlo hasta donde estábamos por determinada clase de fe? Porque no creíamos en nuestro propio razonamiento, no teníamos confianza en nuestra propia capacidad para pensar. ¿Qué era eso sino cierta clase de fe? Si habíamos tenido fe, una fe ciega y servir en el Dios de la razón, por lo tanto, descubrimos en Ahí, una... Nina, perdón, hace una Sí, sí, sí. afirmación. Sí, dice, Ah, habíamos sí, tenido fe, una fe ciega y servil en el Dios con minúscula de la razón. sí, Admiten eso. sí. Admiten que en ese camino que nadie confiaba en ellos sí lograron a tener esa fe Sí, ciega. cualquier parecido a los que estudiamos el curso de milagros es pura coincidencia. Sí, continúo. Por lo tanto, descubrimos en una forma u otra que la fe había tenido que ver con todo el tiempo. También descubrimos que habíamos sido adoradores, la emoción que esto nos producía. No habíamos adorado indistintamente a personas, objetos, dinero y a nosotros mismos. Y por otra parte, y con mejor razón, no habíamos contemplado con adoración la puesta del sol, el mar o una flor. ¿Quién de entre nosotros no había amado a alguna persona o alguna cosa? ¿Cuánto tenían que ver con la razón pura esos sentimientos, ese amor, esa adoración? Poco o nada, como pudimos ver por fin, como pudimos ver por fin. ¿No eran estas cosas los hilos que formaban el tejido de nuestras vidas? ¿No determinaban estos sentimientos después de todo el curso de nuestra existencia? Era imposible decir que no teníamos capacidad para la fe, para el amor y la adoración. En una u otra forma, habíamos estado viviendo por la fe y casi para nada más. ¿Continúo? En el curso de milagros Dios dice que siempre todos tenemos fe, lo que pasa es que a veces la ponemos en lugares equivocados. Entonces, con todas estas preguntas, con todo este panorama
que nos dicen, sí, tenemos fe, pero la estamos poniendo en nosotros mismos, ¿sí? Lo que nos quiere, lo que se dieron cuenta también ellos. Sí. ¿Alguien quiere seguir? Vivian, ¿vos querías seguir? Bueno, eh, imagínate, ¿no? Ahí. Imagínate la vida sin la fe. Imagínate la vida sin la fe. Si no hubiera nada más que razón pura, no sería vida. Pero creíamos en la vida, claro que creíamos en ella. No podíamos comprobarla en el sentido en que se puede comprobar que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Pero sin embargo, ahí estaba. Podíamos decir todavía que todo no era más que una masa de electrones creada de la nada, sin ningún significado, girando hacia un destino que es la nada. Desde luego que no podíamos. Los mismos electrones parecían demostrar mayor inteligencia. Cuando menos eso nos aseguraba la química. De allí que nos dimos cuenta de que la razón no lo es todo. Tampoco es la razón en la forma en que la mayoría de nosotros la usamos. Algo de lo que se pueda depender por completo, aunque venga de las mentes más privilegiadas. ¿Y qué de los que probaron que el hombre jamás volaría? Sin embargo, habíamos estado viendo otra clase de vuelo, una liberación espiritual de este mundo, gente que se elevaba por encima de sus problemas. Decían que Dios hacía posible estas cosas y nosotros solo sonreíamos. Habíamos visto la liberación espiritual, pero nos gustaba decirnos a nosotros mismos que no era verdad. En realidad nos estábamos engañando a nosotros mismos, porque en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño está la idea fundamental de Dios. Puede ser oscurecida por la calamidad, la pompa o la adoración de otras cosas, pero de una u otra forma allí está. Porque la fe en un poder superior al nuestro y las demostraciones milagrosas de ese poder en las vidas humanas son hechos tan antiguos como el mismo hombre. Nos dimos cuenta por fin de que la fe en alguna clase de Dios era parte de nuestra manera de ser, como puede serlo el sentimiento que tenemos para con algún amigo. Algunas veces tuvimos que buscar sin temor, pero allí estaba Él. Él era un hecho tan real como lo éramos nosotros. Encontramos la gran realidad en lo más profundo de nosotros mismos. En última instancia, solamente allí es donde Él puede ser encontrado. Así sucedió con nosotros. Nosotros podemos solamente aclarar el terreno un poco. Si nuestro testimonio ayuda a barrer los prejuicios, te permite pensar objetivamente y te estimula a buscar diligentemente dentro de ti mismo, entonces puedes, si así lo deseas, unirte a nosotros en el camino ancho. Con esta actitud no puedes fallar. El conocimiento consciente de tu creencia te llegará con seguridad. En este libro leerás algo sobre la experiencia de un individuo que creía ser ateo. Su historia es tan interesante que vale la pena contar parte de ella ahora. El cambio que se operó en su corazón fue dramático, convincente y conmovedor. Nuestro amigo era hijo de un ministro religioso. Asistió a una escuela de su iglesia en donde se rebeló contra lo que creía ser una dosis excesiva de educación religiosa. Durante los años siguientes, las dificultades y frustraciones lo persiguieron. Fracasos en los negocios, demencia, enfermedades graves, suicidio, todas estas calamidades ocurridas entre sus familiares cercanos lo amargaron y deprimieron. La desilusión de la posguerra, un alcoholismo
cada vez más grave, el inminente colapso físico y mental lo llevaron al punto de la autodestrucción. Una noche, estando confinado en un hospital, se le acercó un alcohólico que había tenido una experiencia espiritual. Sintiéndose harto de aquello, gritó amargamente: si es que hay un Dios, no ha hecho nada por mí. Pero más tarde, estando solo en su cuarto, se preguntó: ¿es posible que estén equivocadas todas las personas religiosas a quienes he conocido? Mientras estuvo tratando de contestarse, se sintió muy mal, pero de pronto, como un rayo, le vino una idea que opacó todo lo demás. ¿Quién eres tú para decir que no hay Dios? Este individuo relata que se levantó precipitadamente de la cama para caer de rodillas. Al cabo de unos segundos se sintió abrumado por la convicción de la presencia de Dios. Lo saturó con la seguridad y majestuosidad de una marea creciente. Las barreras que había construido a través de los años fueron arrolladas. Estaba ante la presencia del poder infinito y del amor. Había pasado del puente a la orilla. Por primera vez vivía en compañía consciente con su Creador. Así fue colocada en su lugar la piedra angular de nuestro amigo. Ninguna vicisitud posterior la ha hecho tambalear. Su problema alcohólico fue eliminado. Esa misma noche, hace años, el problema desapareció. Salvo algunos breves momentos de tentación, el pensamiento de beber nunca ha vuelto a su mente. Y en esos momentos de tentación ha sentido una gran repulsión. Es aparente que no podría beber, ni aún queriendo hacerlo. Dios le ha devuelto la cordura. ¿Qué es esto sin un milagro de recuperación? Sin embargo, sus elementos son sencillos. Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer. Humildemente se ofreció a su Hacedor. Entonces supo. De igual manera, Dios nos ha devuelto el sano juicio. Para este individuo la revelación fue súbita. A algunos de nosotros nos llega más lentamente, pero Él ha llegado a todos los que lo han buscado sinceramente. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se nos reveló. Bueno, muchas gracias Gracias. por la lectura. No, gracias. Y bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda, pregunta, este capítulo es previo al capítulo donde empieza a ya desarrollar en forma más práctica todos los pasos, ¿sí? A explicar los pasos y cómo ellos lo llevaron a la práctica. Tiene muchas cosas en común, como hoy decía Mari, de que el curso de milagros, en este capítulo sobre todo, y bueno, cada uno lo puede aplicar a su vivencia personal, a su experiencia espiritual, esté donde esté. Eso me parece muy interesante. Bueno, perdón. Adelante. Gracias. No solamente con el alcohol, ¿no? La confianza, la falta de confianza en un hijo, la preocupación por un hijo, es exactamente lo mismo, ¿no? Yo digo, bueno, también tengo que entrenarme para eso, ¿no? Confiar que está bien, que él está haciendo un camino y yo tengo que hacer el mío. No puedo hacer el camino por nadie. Nada más, gracias. Yo creo que lo que leímos hoy tiene, o sea, obviamente que tiene mucho que ver con esto que dijiste. Y lo que leímos hoy
nos marca un evidente cambio de foco. Y por eso el curso habla del cambio de mentalidad, de donde estamos haciendo foco ahora, hacia dónde tenemos que llevar nuestra intención. Donde pones tu intención, pones tu corazón. Entonces, ese cambio de foco, nosotros estamos muy preocupados por el afuera. Estamos muy preocupados por el afuera. Y no digo que no, para mí no es que esté mal eso, pero el afuera va a ser un medio, como nos dice en el curso, para poner el foco donde realmente lo tengo que poner. Si yo sigo poniendo el foco en el afuera, en los problemas, o sea, ¿con qué intención pongo el foco ahí afuera? ¿Para cambiar el afuera? Y creyendo que si yo lo cambio voy a ser más feliz, o para que ese afuera me muestre que el foco lo tengo que poner en otro lado. Y eso es un poco, creo, lo que leímos hoy. No importa lo que creas, cree que eso que en lo que ahora estás haciendo foco tiene un poder superior a lo que te arrastra al dolor, a la angustia y a beber. Entonces, es común que nosotros acá estemos preocupados por los hijos, y está bien. Yo no digo que no tiene que ser así. Pero hay una lección que siempre la repetimos nosotros, que es, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Todo lo de afuera me está mostrando algo. Ahora que nosotros le demos otra interpretación y que le pongamos todo el peso, la intención y el dolor que tal vez no tiene, es eso donde estamos apuntando mal, nos dice Jesús y nos dicen ellos acá. Pero sí, por nuestra manera normal de pensar acá, claro que enseguida hacemos foco afuera. Pero primero Dios. Por eso entregamos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios. Por eso admitimos que solo un poder superior nos puede dar un sano juicio. Mientras yo esté loquito por el afuera, no tengo sano juicio. No, y con esto no estoy diciendo lo que cada uno tiene que hacer, porque yo no sé lo que tengo que hacer para mí, se me dirá. Pero que estamos haciendo, que no estamos haciendo foco en el lugar que tenemos que hacer, estamos alargando el camino. El camino más corto es haciendo foco ahí donde se nos dice, donde está lo que está implícito en estas palabras, tanto en el curso de milagros como en los 12 pasos. Eso quería decir. Gracias. Para mí es como un comprimido de algunas cosas que están ahí en el curso, como la resistencia, ¿no? No sé a ustedes les pasa o les sigue pasando, pero de repente aunque yo estuve un tiempo dentro de la iglesia, en la religión, llegar al curso y decir Espíritu Santo, así como que de repente frente a otras personas que no conoces, a mí en lo personal me costaba decir Espíritu Santo, ¿no? O me pongo en las manos del Espíritu Santo, me pongo en las manos de Jesús, y hay una resistencia, ¿no? Entonces, como de lo que acabamos de leer, yo, al menos lo que yo aprecio o percibo es eso, ¿no? Esta resistencia, ¿no? Entonces te va dando ejemplos, digamos, científicos, ¿no? De la prosaica viga de acero, que se puede ver aparentemente, pero que dentro de la viga hay algo más profundo y que esa profundidad que es a la que que queremos alcanzar o descubrir o reconocer, ¿no? Y ahí es precisamente, ¿no? Porque el alcohólico es muy egocéntrico, entonces hay otro apartado, bueno, yo lo veo así dentro de la misma lectura de este rol ¿cómo se dice? Cuando tú quieres ser tu propio creador, ¿no? No recuerdo cómo lo dice el curso, ¿no? Entonces, quieres hacer el papel de Dios, ¿no? Quieres ser tu propio creador. Y entonces ahí esa resistencia precisamente pues yo creo que es parte de lo que nos va diciendo este capítulo. A mí es uno de los que más me gusta, el que viene también me gusta muchísimo, porque pues tiene que ir deshaciendo todas esas creencias, ¿no? De alguna forma, para ser cuestionadas, ¿no?
La forma de deshacerlas es cuestionándolas, ¿no? Y una vez que tú las cuestionas, puedes tomar otra decisión o cuestionar las creencias, ¿no? Y va a otra parte otra vez ahí porque dice, los que decían que no podían volar, los que aseguraban categóricamente que jamás eso iba a poder hacer el hombre, iba a poder volar, ¿no? Y meses después, años después, estaba el hombre volando. Entonces, pues no hay imposibles, pero la limitación, de acuerdo a la resistencia o la misma limitación de escoger la redundancia de lo que voy a decir, escoger la limitación y estar limitado, ¿no? Y entonces ahí está más allá todavía de estos razonamientos lógicos, ¿no? Y para concluir mi comentario es precisamente esta escalera, ¿no? Que también está descrita dentro del mismo curso, ¿no? Como ir ascendiendo aparentemente, ¿no? La escalera, que ahora que empiezo a leer otra vez, bueno, a retomar más cosas, digo, la escalera que nos propone el curso es diferente a la escalera que conocemos convencionalmente, ¿no? Es otro tipo de escalera, al menos el día de hoy así lo entiendo porque es una escalera hacia el interior, no es una escalera ascendente, sino tiene otro sentido, otra utilidad. Y hay muchas cosas más, ¿no? Pero nada más eso quería comentar. Richard levantó la mano. Sí, buenas noches. Hola, hermano. Bueno, mi pregunta de mí es de que nuestra prueba está en ese deseo imperioso, porque las par de veces que yo me vi muy acorralado y no logré llegar a sacar a la luz esa herramienta para que pueda pasar por alto. Solo eso, muchas gracias. Gracias, Richard. Ahorita con lo que acaba de, perdón, ¿puedo hablar? Dale, Nina, dale, después Marce. Gracias. Ahorita con lo que comentó Richard de que no logró sacar a la luz algo que él traía. Hablábamos en lo que leíamos de la tolerancia, ¿no? Y yo creo que aquí entra esa palabra en la tolerancia a uno mismo, que a veces la confianza no está en uno mismo, de si vas a lograr un cambio. En este caso, de si vas a lograr tener esa fe, cuando hay un ejemplo ahí también te decía que la persona no cree en Dios, ¿no? Es totalmente agnóstico. Entonces, dices, bueno, a mí me parece sorprendente, ¿no? Cómo se va logrando ese cambio, cómo Dios te va tiernamente o dulcemente o lentamente, no sé qué palabra emplear, te va jalando, te va mostrando tu valor, que no eres el alcohol, no eres esa persona que se pierde, que hace estragos en su vida por el alcohol, sino que tú eres más y te va mostrando eh, que tienes un valor. Gracias. Gracias. No, bueno, a mí igual que Jorge también sentí sentí muy identificada y también creo que a lo largo de las vidas de las personas les pasa esto. No sé si todo el tiempo estamos creyendo en Dios, creo que en algún punto dudamos. Eso y yo hablo personalmente, esto también lo he dicho, cómo me gustaría creer y tener la fe que tiene esta persona
y que lo diga en este capítulo me pareció casi con tanta sinceridad que me pareció genial poder verlo y escucharlo leer en este momento, porque es esto también. ¿Cuántas veces dudamos y tenemos fe? Y creo que no soy la única. Y si soy la única, bueno, lo confieso, de que muchas veces he dicho, ¿existe Dios? ¿Existe algo superior? Y también siento esto de que si hay alguien, algo supremo, entonces bueno, ahí recapacito y o no sé qué es lo que sucede, pero bueno, capaz que es el milagro, ¿no? Eso, quería comentar esto de que me sentí como muy identificada en varios textos que decía esto de la fe y eso de querer tener algo que otro tiene y que parece maravilloso. Y bueno, coincido con mucho de lo que dijeron ustedes. Muchas gracias. Permiso, yo quería decir algo. A mí me parece que coincido con lo que dice el libro, de que todos tenemos fe en algo, que no se puede vivir sin creer en algo. Me parece que las personas que tienen más dificultad para recuperarse del alcoholismo, o haciendo un paralelismo con las personas que, que no logran sentirse dichosos y en paz a través de las herramientas que nos da un curso de milagros, es porque la fe la han depositado en uno mismo, en lo que llamamos uno mismo, en mi propia capacidad. Y no confiamos en que hay un poder superior que pueda hacer por nosotros más de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Y ahí es donde tropezamos, porque ese nosotros mismos tiene una gran limitación. No es el poder de Dios, obviamente, o es el poder de Dios oculto o escondido tras un poder personal, digamos. Entonces, si creemos en nuestro poder personal, yo creo que vamos a fracasar tanto en la recuperación del alcoholismo como en un curso de milagros, cuanto nos parece que no es tan difícil perdonar, porque creemos que lo tenemos que hacer nosotros. Y esa creencia es un gran obstáculo. ¿Mm? Una sola cosita. Y esto que hablaban de la falta de fe, al final del curso, en las palabras finales, Jesús nos dice, las dudas te asaltarán una y otra vez. Las dudas van a seguir. Mientras estemos acá, las dudas van a venir. Entonces, bueno, es una forma de, como dijo creo que Jorge, o sea, de cuestionarse todo, de poner en tela de juicio o de poner en consideración cada una de nuestras creencias. Entonces, creo que de eso se trata este trabajo que tenemos que hacer en cada una de nuestras mentes. Pero las dudas van a estar. Bueno, si no hay nada más, eh, nos veremos el lunes que viene para empezar el nuevo capítulo. Ahora vamos a pasar la bolsita con la canastita para que cada uno deposite algo algo para colaborar con Amor que Sana. Ahí Puki siempre es un dador y un recibidor de todo nuestro amor, nuestro cariño, nuestro afecto y nuestro agradecimiento. Así que el que puede colaborar cada tanto con lo que cree que corresponde, es bienvenido. Así que muchas gracias. Si no hay nada más para decir, nos veremos.